las parábolas guardan como un significado especial, y de hecho Jesús algunas de las parábolas las explicó. Empezamos hablando de la parábola del sembrador, donde Jesús la explicó, y el sábado pasado estuvimos hablando sobre la parábola del trigo y la cizaña, y quedamos ahí. Entonces vamos a leer ahora sí desde el versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién sigue? Ariel. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla, ¿sí? Sí. Los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Listo. Hoy vamos a retomar la parábola ya en sí, pues para ver qué es lo que está hablando Jesús. Lo bueno de esta parábola es que el mismo Señor Jesús se encargó como de explicarla y decir, bueno, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Entonces empezamos lo que dijo Carolina. ¿Quién es el sembrador? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces miremos el versículo 37 del mismo capítulo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Exactamente. Jesús. Entonces está hablando de que el Hijo es el que sembró la palabra, pero ¿por qué? Porque Él es el que sembró la palabra. Entonces, ¿por qué? John Freddy, ¿por qué cree que Él es el sembrador? ¿Y por qué cree que Él es el que sembró la buena palabra? Pues porque Él fue el que nos hizo, Él es el que siembra la palabra, pienso yo, porque Él es el creador. Carolina. Porque Jesús, las palabras que él habló directamente lo que le decía el Padre, no habló de suyo propio ni lo que se le ocurría. Entonces, bueno, sí. Vayamos a Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta ahí. Exactamente. Entonces, cuando acá está hablando del verbo, se refiere a una palabra en griego que se llama el logos, que es la razón de ser de todo, ¿sí? Entonces, está hablando de que ese logos, en algunas traducciones está esa palabra, dice que esa es de ahí de donde surgen todas las cosas, la razón de ser. Entonces Jesús está hablando que Él es el sembrador porque la palabra que está dando Él es la palabra de donde surgen todas las cosas, o sea, la palabra de vida que puede darnos vida. Entonces si vamos al versículo 14 vamos a clarificar más eso. Y el Verso. Verbo se Ajá. hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exactamente, entonces esa palabra viva dice que se hizo carne y habitó entre nosotros como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esa palabra de Dios que era vida y que estaba en su ser, dice que se volvió carne y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos conocerle. ¿Acaso antes de estar Jesús podíamos conocer a Dios? En el Antiguo Testamento se conocieron a Dios. Pues por los profetas, ¿no? Pues dijo que pues había teofanías y todas esas cosas. Bueno, Moisés, las tablas y Pues todo por medio eso. de los ángeles. Entonces,
Miremos el versículo 18 que nos dice. Sí, amor. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que viene en unión y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces Jesús está diciendo, o sea, nadie puede ver al Padre, nadie ha conocido al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por eso cuando Jesús les está diciendo, ustedes ven lo que Moisés y David y los profetas desearon ver. Entonces, ellos murieron con la esperanza de verlo. Y cuando venga Jesús por segunda vez, lo van a ver. Pero nosotros tuvimos el privilegio de que ahora podemos verle y conocerle, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque algo que podemos saber es que la gente por su propio medio puede intuir que hay un Dios. Entonces vemos en todas las culturas que tratan como de buscar la razón de ser de las cosas, la fuente de todo, ¿sí? Pero hasta ahí llega el conocimiento humano, hasta ahí llega la capacidad humana de intuir que hay un Dios. De hecho, toda la ciencia ahorita está como en eso, buscando la razón de ser de todo, la razón de la existencia. Y están buscando la razón de que Dios existe. O sea, ya en la ciencia no dicen que Dios no existe o que Dios es una mentira, sino hablan de que hay una mente inteligente detrás del diseño del universo. Entonces, claro, todos podemos intuir que hay un Dios, pero de ahí a conocerlo hay un gran paso. Entonces, es un paso gigantesco y Jesús acá está diciendo cuál es ese paso. Entonces, Jesús les está diciendo, miren, a Dios nadie le ha visto jamás, pero por medio de mí pueden verlo. Y eso lo vemos en Juan 6. Versículo 46 y 47. No, desde el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, Jesús les está diciendo, no que alguno haya visto a Dios o que alguno haya escuchado a Dios, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Y quién ha venido de Dios? Señor Jesús. Jesucristo. Es lo que leíamos ahorita. Jesús salió de ser Dios y se rebajó a ser esa forma de hombre. Entonces Él salió del Padre, Él salió de Dios para venir. Entonces por eso el único camino para ir al Padre es Jesús. Entonces no puede ser por nuestro propio medio, no puede ser. Entonces eso era lo que le daba piedra a los fariseos, y ellos decían, pero ¿cómo así usted viene acá a decirnos que es que usted es mayor que Abraham? Si es que usted apenas no tiene ni 50 años y viene a decirnos que usted es mayor que nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, de cierto, Abraham deseó ver mi vida y lo vio, dice. Entonces les está diciendo que él es mayor que Abraham, y eso para los judíos es como si les estuvieran dando la mayor ofensa. Ellos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo que por medio de él era que podían conocer a Dios. Entonces ellos al instante pensaban, bueno, entonces todo lo que yo hago, todas las buenas obras, todas las buenas acciones, entonces no es por eso, porque ellos eran impecables en cuanto a la ley, eran las mejores personas, ellos a nadie robaban, a nadie mataban, entonces daban diezmo hasta, mejor dicho. Pero entonces Jesús les decía, a ustedes les está pasando un problema, y es que se están colando el mosquito y se están tragando el camello, porque están entrando por otra puerta que no es. Y por allá en otra parte dice, el que no entra por la puerta es salteador. Entonces
Jesús les está diciendo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan, por mí es por donde deben entrar. Y ellos están diciendo, no, o sea, no puede ser así porque entonces eso invalidaría lo que yo soy. Y es lo que dice en Romanos 3. Vayamos a Romanos 3. Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente, entonces es más claro para dónde está diciendo, oigan, por medio de sus obras, sean buenas o sean malas, no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un camino por donde debemos entrar. Entonces, claro, la ley, como lo veíamos la vez pasada, es solamente un espejo para mostrarnos, claro, es que estamos mal, es que nos falta algo, es que estamos muertos. Entonces Jesús les está diciendo, oiga, vengan a mí para que tengan vida. Entonces por eso es que Él es el sembrador, porque es el único que puede sembrar la palabra en cada uno de nosotros. Ni siquiera yo, ni siquiera usted, ni siquiera Samuel, ni siquiera Carolina puede sembrar esa palabra en nosotros. Solo lo hace el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, que esa palabra queda en nosotros. Entonces por eso Él es el único al que debemos creer. Y por eso acá no hablamos de nosotros mismos, ni de es que yo soy o es que no, porque sería vano. Y ahorita vamos a ver por qué no hablamos de nosotros mismos. Entonces ya sabemos que Jesús es ese sembrador que siembra la buena semilla. Mateo 13. Versículo 38. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino, y la mala hierba son los hijos del maligno. Exactamente. Entonces, bueno, está diciendo el campo es el mundo, el campo es este mundo donde todos estamos. Y está diciendo, bueno, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, ahí quedamos en ese punto, ¿verdad? Entonces, el trigo. ¿Quién es el trigo? John Freddy, ¿quién es el trigo? Los hombres buenos. ¿Cómo? Los hombres buenos. Los hombres que ya han crecido de pronto. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿qué versículo? El que acabamos de leer. Las bueno. semillas son los hijos del reino. Los La buena. hijos del reino. ¿Y Ese quiénes es son los hijos del reino? Pues los que reciben la palabra de Dios. Los que... Sí, los que. ¿Quiénes son los hijos del reino? Pues ahí dice que los hijos del reino son la buena semilla, o sea, la buena semilla es la que Los crece que y han- da fruto. Los que han creído en el Señor Jesús. Entonces, bueno, vayamos a Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los hijos del reino? Los que tienen la potestad de ser hijos de Dios. Los ¿Y que por qué Dios- tienen la potestad de ser hijos porque de son la Dios? buena semilla. No, ¿Y porque por qué son creen, la buena porque semilla? ahí dice... Porque- Pues espere. Calla. ¿Y por qué son la buena semilla? Porque son el trigo que Dios sembró. Vuelvo a leerlo. Otra vez. Perdón. Despacio. No, todo bien. O sea, la idea es que Más a todos- todos los que le recibieron, los que le recibieron. Exactamente. Y los que creen Y en los su que nombre. creen en su nombre. Ah, Entonces, no se trata de ser buen hombre o mal hombre, se trata de recibirlo y creer en él. Pero entonces, ¿cómo es eso de creer en él? O sea, no, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero en un momento, de ahí a creer en Jesús, es un paso grande. Entonces, vayamos a Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, ¿en mí qué? Permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. Entonces les está diciendo a los judíos que Que permanecieran en no, pero ¿a quiénes les está hablando? a los judíos ¿A cuáles que habían creído judíos? en él. Que habían creído en él, ¿verdad?
Entonces les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces no solamente es, yo creo, sino es permanecer en su palabra. ¿En cuál palabra? En la de él, ¿verdad? En la que él dijo. Entonces dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta porque lo que mucha gente ha tratado de hacer es tener a la gente esclava en unas cosas, ¿sí? Entonces no haga, no sé qué, no se mueva, no. Y el Señor dice que si conocen la verdad serán libres. ¿Pero libres para qué? Esa pregunta se la dejo ahí para que lo piensen, ¿sí? ¿Para qué es la Lo que libertad? está claro es que la conducta no sirve para nada. O sea, por la conducta nunca vamos a ser santos. No es que no sirva para nada, porque obviamente si una persona entonces mata, asesina y roba, no importa, no significa eso. De hecho la ley es buena y nosotros sabemos que la ley es buena y de hecho toda nuestra sociedad se basa en la ley de Moisés. No maten, todos saben que no hay que matar. No roben, todos saben que no hay que robar. La Constitución. ¿Sí? Sí. Toda la ley está en base a eso. Pero entonces hay un problema con la ley. ¿Cuál es ese problema? La ley, por medio de la ley, no podemos Ser justificado. recibir vida, sino que... Entonces, es como que una persona sabe que se tiene que cuidar sus ojos, que no tiene que exponerse al sol así de frente porque puede, pues se le pueden dañar los ojos, o que no se acueste con el maquillaje en el caso de las mujeres. Pero una persona que está ciega, ¿para qué necesita eso? Para nada, pues. Si no puede ver. Entonces, así mismo es la ley. La ley sirve solamente para qué. Entonces, en el caso del ciego, ¿para qué sirven todas esas cosas? Para darse cuenta de que está ciego. Entonces, ese es verdaderamente su problema. Y ese es lo importante de la ley. Que la ley lo que hace en nosotros es mostrar nuestra condición humana. Nuestra condición, claro, estamos muertos. Entonces, ¿estamos diciendo que la ley es mala? No, la ley es buena y debemos pues seguir, tratar de seguir leyes, pero entendiendo que por medio de eso no vamos a tener vida, sino que lo que la ley hace es mostrar nuestra condición de, oiga, mire cómo está, está muerto, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la ley cumple ya su propósito y nos muestra, claro, es que no, es que por ahí no es. Entonces la ley lo que hace es llevarnos a quién. Señor Jesús. Exactamente. En la libertad de la que no tengo respuesta. Es que en la ley precisamente los profetas hablaban de la esperanza, ¿no? O sea, todo lo que eran los profetas de la ley hablaban del que iba a venir, de la esperanza para el mundo, que era el Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, que la ley es el medio para ir a Cristo, pero una vez ya cumplió la ley ese propósito, pues ya la ley dejó de cumplir su propósito. No es que no dejemos de seguirla, sino que ya entendemos que por medio de nuestras obras buenas o malas, no podremos acercarnos ante Él, sino que el único camino es Jesús. Entonces, por eso digo que no se trata de que seamos buenos o seamos malos, seamos ricos o seamos pobres. Todos tenemos el mismo problema, que si no le recibimos, pues estamos muertos. Entonces miremos Juan 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces está hablando de algo mucho más alto, que, oiga, no es lo que usted haga ni lo que deje de hacer, sino que si deja de creer en Él o si no cree en Él, si le rechaza, pues dice que ya ha sido condenado. Pero el que cree en Él dice que no hay condenación para él. Entonces miremos Romanos capítulo 1,
versículo 16 y 17. Porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Exactamente, entonces está hablando que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que aquel que cree es justificado porque por la fe. Entonces por eso dice más el justo por la fe vivirá. Entonces, entendiendo eso, ya sabemos quiénes son la buena semilla. Y una cosa importante que dijo su merced al principio, que son los que han recibido la palabra y ahora dan fruto. Pero ¿cuál es ese fruto? Lo que tengo entendido es llevar la palabra y a las otras personas. Exactamente. Entonces, miremos Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Exactamente, entonces está hablando es de eso, de que ya su vida no es de él, sino que le pertenece a él, ¿verdad? Entonces ya, pero miren que no es algo que es de obligación, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que, no, sino es algo que nace de nuestro interior y realmente es algo, entonces por eso Dios no tiene que ser una vaina impuesta, ni es que usted tiene que no sé qué y no sé qué y no sé qué y usted tiene, no, sino que el Señor dice, vengan a mí, o sea, si quiere venga, el Señor le está diciendo, si no quiere, bueno, listo, no hay problema, pero no es una vaina que, es que tiene que ser por imposición, al contrario, si nosotros entráramos a las personas por imposición, pues seríamos negligentes porque no es por ahí, sino que nosotros simplemente le presentamos la vida a las personas y la persona decide aceptarla o rechazarla. El cuento es que cuando uno va y conoce realmente a Jesús, uno dice, hombre, no hay de otra, tengo que recibirlo. Y cuando Él entra en nosotros, pues nuestra vida cambia totalmente. Entonces que si dejamos o no dejamos de hacer, ya es porque nace de nosotros, pero no es, oye, es que usted tiene que hacer esto, usted no tiene, no, son ya cosas por añadidura, pero realmente lo que sabemos que está dentro de nosotros es que, como dice la palabra, que produce ríos de agua viva en nosotros y que ya nosotros decimos, oiga, mire, es que Jesús es verdad, es vida, mire, y nosotros vamos y le contamos a otros, mire, pero es que es verdad, y no es algo que nos dijeron, oiga, es que usted tiene que ir y vaya y diga, no, sino que realmente fue lo que produjo vida en nosotros y ya lo hacemos de corazón. Entonces, según eso ya sabemos qué es el trigo. Ahora, ¿qué es la cizaña? ¿Cuál será la cizaña? Pues al final decía que eran los hombres malos, los hijos del maligno. Los hijos del maligno. ¿Y quiénes son los hijos del maligno? Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada en él cuando habla mentira. ¿Porque no hay qué, perdón? ¿Porque qué? Porque no hay nada de verdad en él, ¿sí? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, ahora sí, ¿quiénes son los hijos del maligno? John Frey. Pues ahí dice que son los que hacen conforme lo que Satanás, pues el diablo quiere que hace. Los deseos. Los ¿Y deseos. de qué está hablando ahí? Entonces dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él. Y no ha permanecido en la verdad, perdón, porque no hay verdad en él. Entonces, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí está el punto crucial de este versículo. Está diciendo, ustedes hacen los deseos de vuestros padres el diablo, pero ¿cuál es la fuente de esos deseos malos de su padre? Dicen que él no ha permanecido en la verdad.
¿Y quién es la verdad? El Señor. Jesucristo, claro que Es sí. verdad. Por allá en Juan 14, Yo decía, 16 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Después trataremos mucho más acerca de eso. Entonces, claro, porque no ha permanecido en la verdad, entonces les está diciendo a ustedes, es que ustedes, y miren que todo el tiempo les está diciendo, si ustedes no permanecen en mí, son de vuestro padre el diablo. Entonces les están diciendo, ustedes son de su padre el diablo porque no han permanecido en la verdad, porque cuando hablan mentira, de suyo propio hablan. Por eso es que usted ahorita nos decía que nosotros no podemos hablar de Exactamente. Entonces, de nosotros mismos. es como si yo vengo y me paro a hablar de, o sea, sabiendo que vamos a hablar de la palabra del Señor, y me pongo a hablar ay, no, es que el Señor me dijo que me va a regalar una camioneta y no sé qué. Estoy hablando de mí mismo y no estoy hablando la palabra. O sea, es hijo del Diciendo en este tiempo que estoy hablando de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces cuando la gente va a hablar del Señor y empiezas a hablar de otras cosas o de cosas que no están en la palabra, entonces de quién O cuando son? se predica basado en otra persona, ¿no? En otro Exactamente, cuando diablo. hablan, cuando van a hablar de Dios y dicen vamos a hablar de Dios y empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia o cosas que no son, entonces de quién están. A su manera. En su las propia cosas. cuenta están hablando. Están hablando del hombre, Entonces, no están permaneciendo en Entonces, ¿de quién son hijos? del Entonces mire que nosotros pensaríamos que ser hijo del Ser reino, hijo ser hijo del malo se trata de conducta, de que si yo escucho tal música o no escucho tal música, si soy metalero o no, pero no se trata de eso. Pues es que, o sea, es que yo he hablado con metaleros. Sí, claro. Sí, sí, claro. No, claro, pero o Con sea, metaleros normales, o sea, de los que no, digamos, no está al centro, habla con que es metalero y me ha hecho dice cosas totalmente contrarias a las que usted está diciendo. pero ¿cómo así contrarios? O sea, en contra de Jesucristo. Ah, O ok. sea, si usted le dice a él, no, es que los hijos del bueno son los, o sea, que el mundo fue que el man le dice a usted que no, y no es así. El man dice, no, y los manes... Claro, pero es que le dan una cara a todo eso. Pero por eso, o sea, por eso yo no puedo hablar por mí mismo, sino que muestro la palabra. Entonces, nosotros tenemos un concepto de solo conducta. Ay, no, es que uno es malo por tal y otro es malo por tal. Pero la Biblia nos está mostrando de realmente quién es bueno y malo. Y para eso tenemos que entender que la Biblia es, o sea, la O sea, Biblia pero es verdad. una pregunta, ¿quién es bueno entonces? Según lo que hemos visto, quién es bueno. ¿Permanece en Dios? Sí. En Pero el- es que usted ha en visto Jesús. mucho, usted no ha visto un sicario o eso, cuando un sicario va a pelar a alguien, lo primero que hace es... Pero Por es eso que, es que pero no es estamos que, hablando de conducta. pero por eso le estamos. Pero es que estamos sí. hablando de creer y no creer. Pero es que Claro. lo que pasa es que nosotros tenemos el creer de un pensamiento griego. O sea, yo creo, pero actúo de otra forma, ¿sí? Y una cosa es lo que estábamos hablando ahorita, creer en Dios, y otra cosa es creer en Jesucristo. Y En conocerle. que en Él hay perdón de pecados y vida. Entonces, claro, yo puedo decir, por eso hablábamos al principio, toda la gente puede intuir que Dios, y sí, Dios, ayúdame y todo. No, y sí, todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es conocerle, ¿sí? Entonces, por eso dice en Juan 17:3, vayamos a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Exactamente. Pero entonces, vemos que nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesús. Entonces, ahí es el problema, o sea, lo que hablábamos, todo el mundo puede decir, yo conozco a Dios, yo Yo creo. pero si no están yendo por medio de Jesús, pues no están conociendo a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que creer de Jesús? Que Él es, ¿quién? El camino que lleva hacia el Hacia el Padre. Padre. ¿Y que Él qué es? Pues el Redentor. Este Que que La da verdad, vida, que da que en salvación. Él, que en Él, hay ¿qué? vida. Que en Él hay vida y perdón de pecados. Y es algo contrario a nosotros. Entonces, por eso leíamos en Juan 3, 18, perdón, y vamos a leer el 16. Si quieren, yo se los leo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues entonces, ¿qué es creer? Entonces, atrás nos está diciendo qué es creer, y ya vamos a ver ahí. Entonces, lo que hablamos ahorita, nosotros tenemos el pensamiento griego de que creer es que lo que pienso una cosa con mi mente, pero con mis actos es otra cosa. No, pero creer va más allá. Jesús mismo los está diciendo, es permanecer en Él. Entonces, hay algo importante que tenemos que entender, y es que no se trata de cambiar nuestra manera de comportarnos. No es porque yo haga o deje de hacer algo, sino que va mucho más allá. Entonces miremos qué es ese más allá. Leamos el versículo 1 al 6 de ese capítulo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que él no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hasta ahí un momento. Entonces, Jesús está diciendo, oiga, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, uy, ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Qué será esa vaina de nacer de nuevo? ¿Qué será esa vaina de nacer de nuevo? Pues de lo que hemos venido hablando. ¿Será que tenemos que...? O sea, como nacer de nuevo es, digamos, acá en un doble sentido sería como entrar en Cristo, o sea, como conocer la palabra de Dios. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, obviamente, Jesús no se está refiriendo a nuestra vida física, pues porque, siga leyendo. Aquí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí. Entonces, no está hablando de la carne, sino está hablando de algo mucho más profundo. ¿De qué? Del espíritu. Del espíritu. Entonces, claro, somos conscientes de que, aunque vivimos en la carne, hay algo por dentro que no vive, que es que el espíritu. ¿Por qué? Bueno, eso lo explicamos en la primera clase, pero vamos a ver. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hay un problema dentro del hombre. Su naturaleza es de pecado por dentro. ¿Por qué? Porque heredamos eso de Adán, ¿verdad? Entonces, ahora, él le está diciendo, usted necesita nacer de nuevo. Ah, claro, es que hay algo dentro de nosotros que está muerto. Entonces, ahora sí, cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo hacemos para volver a que eso que estaba por dentro muerto vivo? Entonces, ahora sí, todo lo que hemos visto. El que cree en Él tiene vida eterna. Pero es creer de permanecer en sus palabras. ¿En cuáles palabras? Pues todo lo que estamos viendo. Que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay vida eterna, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y es algo tremendo, porque o sea, todo el mundo puede dejar de hacer cosas en su conducta, todo el mundo puede, bueno, en mayor o menor medida, pero cualquiera tiene fuerza de voluntad, pues para dejar de robar o dejar de matar. Bueno, hay unos que les queda muy difícil, pero pues no es imposible, sí. Pero hay algo muy importante, y es que muy pocos pueden entender que pueden nacer de nuevo por dentro. Y cuando eso que nace de nuevo por dentro, cuando eso pasa en nosotros, pues nuestras vidas son diferentes, totalmente diferentes. Pero para eso es algo
que cada uno tiene que experimentar si realmente eso se hace vida en nosotros o solo es palabra y ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Conociéndolo y ver, bueno, vamos a ver si Él es Dios, vamos a ver si realmente puede hacer eso en mi vida. Y cuando empezamos a ver que Él es la palabra de vida eterna, pues, hombre, es una vaina totalmente diferente, que ya no se trata de lo que yo haga o no haga, sino que ya es algo que nace en nuestro corazón. En Ezequiel 36. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. Entonces ya es algo que dice el Señor, que vendrá y pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y esta palabra se cumple en Jesús. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, pues toda nuestra vida cambia. Y es increíble, es una vaina increíble, porque ya lo que yo hago no es por mí, sino es por Él. Entonces por eso Pablo decía, es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces es entender eso de que no está en nosotros. Entonces para nosotros siempre pensamos en conducta. Entonces, si esta persona hace tal cosa, es buena, o si esta persona hace tal cosa, es mala. Y juzgamos bien según la carne, porque sabemos que matar y robar es malo, o hacer esto es malo. Pero va mucho más allá y tenemos que mirar mucho más adentro. Por eso Jesús les decía a los fariseos, que eran los buenos, los comparó con las prostitutas y los publicanos. Y les dice, ¿saben qué? Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por lo que ellos hacían? No, claro que no, porque ninguno puede ser justificado por lo que hace, sino porque al ellos ver realmente que pues su condición, o sea, todo el mundo sabe que robar es malo. Entonces el publicano sabe, oiga, sí, yo robo, entonces yo no me puedo presentar delante de Dios así, porque yo soy malo. Entonces, claro, él sabe que por su propio medio no puede presentarse delante de Dios. Pero cuando va a Jesús, claro, es que Él es el que me justifica. Y ahora yo puedo entrar y yo puedo ser parte de Él. Entonces, por eso es más fácil para una persona que aparentemente para nosotros es mucho más fácil que una persona conozca así a Dios, que se acerque más rápido a Dios, que una persona que se cree buena. Porque una persona que se cree buena, pues, ¿qué necesita? No, yo no necesito nada, yo soy bueno. La oración del fariseo y publicano es que, Señor, gracias por mí, porque es que yo sí hago, yo sí yo sí no sé qué. Estaba el fariseo ahí y decía, Señor, gracias por mi vida, porque yo sí hago, yo sí no sé qué. Pero hablando de términos más actuales, un fariseo, ¿a qué viene a ser en el tiempo Eso actual? es. Pues sí, porque Como, Señor, yo sí doy obras de caridad. Puede ser cualquier persona que trate de justificarse. Entonces, Señor, yo sí hago tal cosa, yo ayudo a los 18 pandas, yo rescaté a no sé quién. Y viene el publicano y dice, Señor, la verdad es que yo soy una boleta. Y yo, payas, o sea, no. O sea, yo hago esto, yo no puedo acercarme delante de ti. Y le dice después, ser propicio Leo. a mí, que soy pecador. Sí, por favor. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice que, ¿quién fue primero justificado? Publicano. El publicano. Y uno pensaría, no, pero ¿cómo así si el publicano es el que más ha hecho, más? Es que no se trata de quién ha hecho o quién no ha hecho, sino que, como hablábamos ahorita, se trata de quién ha recibido y quién no ha recibido.
Entonces, esta parábola nos está hablando es de eso. Oiga, hay semilla buena y hay semilla mala. Nos falta todavía mirar varias cosas, pero yo creo que vamos a dejar hasta ahí y seguimos después. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor en serio que nos ayude a entender eso y que entendamos quién realmente es buena semilla y quién es mala. Nosotros tendemos mucho como humanos a juzgar, pues, ay, este sí hace, bien. Eso puede ser, las obras pueden ser obviamente una demostración de que una persona tiene a Cristo en su corazón, pero no es lo que lo justifica delante de Dios. Por ejemplo, Pablo Escobar regaló casas, regaló de todo y en muchas partes de Antioquia lo quieren y todo, pero eso no significa que él era una santa paloma, ¿sí? Entonces, así mismo es, o sea, no es por lo que la gente haga o deje de hacer, sino porque si recibe al Señor o no lo recibe. Entonces, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad y ayúdanos a conocerte. Sabemos que por nuestro propio medio no podemos conocerte y no podemos entender, Señor, porque ¿quién de nosotros puede acercarse a ti y decir, sí, yo sí soy justo? Ninguno de nosotros podríamos acercarnos ante ti y decir, es que yo sí soy justo, porque todos hemos fallado y todos nos hemos desviado y todos hemos rechazado tu palabra, Señor, pero ahora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. Somos como aquel publicano, Señor, que aunque había fallado, reconocía que tú eras Dios y que tú eras, Señor. Y nosotros venimos hoy delante de ti, Señor, reconociendo que así hayamos hecho cosas buenas o cosas malas, no es por eso que nos presentamos delante de ti, sino que nos presentamos por medio de tu Hijo, Señor. Ese amor incomparable, que aunque nosotros deberíamos recibir la justicia que cayó en Jesús, tú recibiste y tú diste el pago, y tú recibiste el pago de la muerte por nuestros pecados y por nosotros, Señor, para que ahora nosotros podamos tener vida, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos recibir esa vida, y no se trata de cuánto hagamos o cuánto dejemos de hacer, sino es por ti, Señor Jesús. Es por medio de ti que podemos entrar a ti. Y sabemos que para nuestro conocimiento humano es algo contrario, Señor, porque todos quisiéramos presentarnos delante de ti con nuestra propia obra, pero es que ninguno puede mostrar lo bueno o lo malo que ha sido, Señor, sino que solamente podemos aceptar y agachar nuestra cabeza y reconocer que solo tú eres santo, solo tú eres justo, y ahora nos acercamos por medio de tu justicia y podemos saber y reconocer que tú nos llamas hijos y nosotros podemos llamarte Padre, porque ahora tú nos has abierto las puertas y podemos acercarnos con total libertad. No hay impedimento para acercarnos, así como Felipe le decía al eunuco, el eunuco le preguntó, ¿qué me impide para bautizarme? Y Felipe le dijo, nada, si quieres puedes bautizarte. Así estamos nosotros delante de ti. Y nada puede impedirnos acercarnos ante ti, Señor. Por eso hoy nos acercamos, Señor, no por nosotros mismos, sino por medio de tu Hijo amado, para que podamos hallar gracia delante de ti y podamos reconocer que tú eres Dios, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. En tu santo y precioso nombre. Amén y amén. From first to last.